Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Habló Juan Fernando Quintero. Está dispuesto a reunirse con comandante del ejército por desaparición de su padre. General Zapateiro responde: priorizar la seguridad en las regiones. El plan del nuevo comandante del ejército. Aumentan recompensa por crimen de fiscal en Cali. Presidente Duque califica el crimen de canalla. Gobierno presenta decreto para reanudar fumigaciones de coca con glifosato. Más de 90.000 hectáreas de hoja de coca fueron erradicadas por Fuerzas Armadas. Reaparece segundo comandante del ELN tras captura de gestor de paz. Avioneta accidentada en Santander reportó falla a torre de control. Grave crisis diplomática entre Bolivia, España y México. La Paz expulsó a diplomáticos españoles y Madrid responde. Emoji, la palabra del 2019. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Mucha atención porque durante más de una hora estuvo cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en el sector de Guayabetal. Exactamente en el kilómetro 58 hubo nuevos derrumbes por las fuertes lluvias de las últimas horas. El tráfico se vio gravemente afectado ante la salida masiva de viajeros. Habló el futbolista Juan Fernando Quintero y espera reunirse con el nuevo comandante del ejército que enfrenta fuertes cuestionamientos por el reclamo de información que le hizo el futbolista sobre la desaparición de su padre hace 24 años, cuando Zapateiro era comandante de la brigada en Antioquia. Jaime Quintero Cano, padre de Juan Fernando Quintero, era soldado y el entonces capitán Eduardo Zapateiro le dio la orden de regresar de Urabá a Medellín y nunca se volvió a saber de él. Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente quiero saber qué pasó con mi papá y ya está. Entonces yo creo que tenemos las personas indicadas que le dan buen manejo a esto y nosotros como familia seguramente nos vamos a reunir. Yo tuve una comunicación con su hermano, Carlos, y ya le dije, las puertas de mi comando estarán abiertas para atender las necesidades que ellos requieran del ejército. El ejército fue absuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia de responsabilidades por acción u omisión en este caso. El general Eduardo Zapateiro, nuevo comandante del Ejército Nacional, anunció un plan para estabilizar las regiones donde se concentran los mayores problemas de orden público. El general Eduardo Zapateiro Altamiranda asumió el mando de los 230.000 integrantes del Ejército Nacional. Decirles que jamás les voy a fallar, que este gran reto que me ha dado el presidente de la República y que me han dado ustedes colombianos, lo voy a aprovechar al máximo para seguirles sirviendo tal como lo ordena la Constitución Nacional. Anunció que se reunirá en las próximas horas con todos los generales para definir acciones en zonas donde están ocurriendo graves alteraciones al orden público. El ejército se maneja con planes, el ejército es una institución fuerte y lo que voy a tratar de hacer es demostrarles que en el 2020, a partir del momento, voy a tratar de estabilizar regiones donde los colombianos podamos estar tranquilos. En los próximos días el nuevo comandante del ejército confirmará el nombre de los generales que lo acompañarán en la cúpula. A 50 millones de pesos aumenta la recompensa por el asesinato del fiscal especializado contra el crimen organizado en Cali. En este video, grabado por una cámara de seguridad, quedó registrado el momento en que un sicario ataca con arma de fuego al fiscal Alcibiades Libreros Varela. Se observa cuando el hombre dispara mientras el librero se encontraba a bordo de su vehículo, esperando que cambiara el semáforo en la calle Quinta con carrera 66 en el sur de Cali. Posteriormente, el delincuente huye en una motocicleta que era manejada por otro hombre. Llevaba investigaciones contra grupos de delincuencia organizada en la ciudad de Cali, que han sido golpeados fuertemente por la policía y por la fiscalía. Su hermana, Carmen Salibreros, asegura que en repetidas ocasiones Alcibiades le dijo que ya existía una orden para asesinarlo. Que ya habían dado la orden en una cárcel de Colombia para mandarlo a matar, para mandarlo a asesinar. Según la mujer, pese a esta situación, al fiscal le habían quitado la protección desde hace más de un año. Habían hecho un estudio y que ese estudio había demostrado que él no tenía ningún peligro, ningún riesgo, no estaba en riesgo su vida. Además, las autoridades municipales y regionales ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que ayude a esclarecer el asesinato. Ante este crimen, el presidente Iván Duque calificó el asesinato de canalla y advirtió que el caso no quedará en la impunidad.
El presidente Iván Duque, durante la ceremonia de reconocimiento de las tropas al nuevo comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, elevó su voz de protesta contra los que llamó crueles asesinos que le quitaron la vida al fiscal 69 de Cali, Alcibiades Libreros. Que quede claro que ni esa muerte canalla, ruin, vil, ni ninguna otra que se perpetre contra el pueblo colombiano quedará en la impunidad. El jefe de Estado también anunció que el año entrante y con el apoyo de las fuerzas militares y de policía, Colombia verá la consolidación territorial. Y le haremos gracias a quienes administran la justicia y a quienes defienden a Colombia en cada rincón del territorio. El presidente Duque también destacó que este año se redujeron en Colombia los secuestros y los homicidios y aumentó la incautación de droga y la erradicación de cultivos ilícitos. Quedó listo el decreto con el que el gobierno nacional va a reanudar el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Según la ministra de Justicia, el decreto contempla las condiciones de la Corte Constitucional para volver a la fumigación aérea. El decreto cubre todo las posibilidades de riesgos frente a salud o medio ambiente, pero al mismo tiempo regula y da los pasos para que el Consejo Nacional de Estupefacientes pueda estudiar la posibilidad de reanudar la posibilidad del programa de aspersión aérea para destrucción de cultivos ilícitos. Sin embargo, la aspersión no se podrá hacer hasta concluir estudios en salud y medio ambiente para conocer si existen riesgos. Lo que hemos trabajado es centrarnos en la exposición a las sustancias asociadas a la fumigación. Entonces, aquí no estamos hablando específicamente de un herbicida, sino evaluando el riesgo de exposición al mismo. El gobierno advirtió que la fumigación se hará en zonas restringidas. Estamos hablando de una aspersión restringida, con garantías reforzadas derivadas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que implica que se trata de un mecanismo que se empleará solamente en algunas áreas del territorio nacional, particularmente en aquellas áreas de cultivos industriales de hoja de coca. El proyecto de decreto estará publicado hasta el 30 de enero de 2020 para comentarios de la ciudadanía. A propósito de este tema, en un 54% aumentó la erradicación de cultivos de coca, superando la meta de las 90.000 hectáreas durante 2019. Según el Ministerio de Defensa, este año se incautaron más de 427 toneladas de cocaína. De haber llegado esta droga a mercados internacionales, se habría comercializado por un valor estimado en 13.688 millones de dólares. También fueron desarticulados 106 grupos dedicados al negocio de la droga. Se logró la inmovilización de 33 semisumergibles, 108 embarcaciones y 9 aeronaves. Desafortunadamente, en los operativos murieron 8 soldados y 9 policías. 67 hombres más resultaron heridos. Un erradicador asesinado y 39 heridos, todo producto de las minas que colocan los grupos armados organizados. También se impusieron 436.000 comparendos por porte ilegal de la dosis mínima. Y se han incautado, representados en dosis mínimas, 350 kilos de marihuana, 13 kilos de bazuco, 11 kilos de base de coca. El transporte marítimo sigue siendo el preferido por las organizaciones narcotraficantes para sacar la droga del país. Reapareció el segundo comandante del ELN, Antonio García, ante la captura del gestor de paz, Juan Carlos Cuéllar. García dice que la guerrilla está dispuesta a reiniciar la mesa de diálogos suspendida desde hace un año. En la entrevista que concedió a varios medios alternativos latinoamericanos, el segundo al mando del ELN, Antonio García, dice que este grupo armado está dispuesto a buscar un diálogo con el gobierno. A Duque y a los demás gobiernos que estamos en disposición de conversar, que nos sentemos a la mesa, que conversemos sin ningún tipo de imposiciones. Según García, el gobierno del presidente Duque no ha escuchado a la calle que pide que se reinicien los diálogos con esta guerrilla, rotos desde enero del 2018, tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Dice García que el presidente Duque busca un diálogo a su acomodo. El gobierno no debe hacer ningún tipo de exigencia, ni frente al tema de las privaciones de la libertad, ni hacia las acciones del conflicto armado. Porque el gobierno piensa de que primero la insurgencia tiene que desaparecer, pues de entrada nosotros vamos a decir que no, porque nosotros somos un movimiento armado.
Para el ELN, una de las principales razones actuales de desconfianza frente al gobierno Duque es el incumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana con las FARC. Hay nuevos detalles de la tragedia aérea en Santander que provocó la muerte de 3 personas. Antes de chocar contra una montaña, el piloto de la avioneta de Valores reportó fallas a la torre de control. Una falla en el motor reportada por el piloto 10 minutos después de su despegue del aeropuerto Palo Negro sería la causa del siniestro aéreo de la avioneta Cessna HK2629 de la empresa Aerogalán, que esta mañana se precipitó a tierra en zona rural de Lebrija, Santander, causando la muerte a sus 3 tripulantes. Dio varias vueltas en la zona, intentó devolverse al aeropuerto como aterrizar, no lo logró hacer y cayó acá en un potrero de la vereda San Pablo. Las autoridades que atendieron el hecho señalaron que la aeronave transportaba una millonaria remesa rumbo a Cimitarra, Santander. Ya se estaban activando, se han activado todos los procedimientos, todo el protocolo de seguridad para intentar que la aeronave volviera a tocar tierra en el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Lamentablemente no alcanzó a llegar. A través de un comunicado de prensa, la Aerocivil aseguró que la aeronave se encontraba al día en materia de revisión técnica y anunció el despliegue de un equipo de técnicos al lugar de los hechos para establecer las causas del siniestro que cobró la vida al capitán y a 2 tripulantes de la transportadora de Valores. Con una polémica medida, el alcalde Enrique Peñalosa se despide de su administración. El mandatario decretó un nuevo pico y placa para los vehículos de carga más antiguos. Algunos transportadores criticaron la restricción y urgen cita con la alcaldesa electa. Los vehículos de carga de más de 20 años tendrán pico y placa. El alcalde Enrique Peñalosa firmó un decreto que restringe su circulación. El decreto que expedimos es un decreto que impone un pico y placa igual que tienen los taxis a los camiones de más de 20 años. El transporte de carga es el que más contamina el aire de la capital, con un 39.7% de material particulado. Esto reduce como en un 20% el material particulado, que es el que afecta a la salud y el que hace que la gente se enferme. La norma dividió opiniones entre el gremio camionero. Hemos dicho de que es una alcaldada más. El problema de Bogotá no son los camiones. El problema de Bogotá es la calidad del combustible que nos están vendiendo. Nosotros aplaudimos desde el gremio que se dé de esa manera. ¿Por qué? Porque los vehículos viejos no solamente contaminan, sino eventualmente son los que producen accidentes y muchas situaciones que son las que queremos erradicar de la vía en este momento. Los camiones viejos no podrán pagar para quedar exentos de la restricción, que empezará a regir a partir del mes de enero. Se mantiene el precio del galón de gasolina para el primer mes del 2020. El ACPM subirá a 185 pesos. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, los precios de la gasolina se mantendrán para enero de 2020. De esta manera, el galón del combustible promedio nacional se ubica en 9.269 pesos y para el caso de Bogotá se fija en 9.702 pesos, mientras que en diciembre estuvo en 9.704 pesos, sufriendo una muy leve reducción. La tendencia se da como consecuencia de la fuerte disminución en el precio del dólar y la estabilidad en el precio internacional del barril de petróleo, hoy en niveles de los $66. Por el lado de la CPM se presenta un incremento de 185 pesos, alcanzando niveles de los 9.056 pesos en el promedio nacional. Para la capital del país el precio se fija en 9.456 pesos el galón. Grave crisis diplomática entre Bolivia, España y México. El gobierno de Yanine Áñez expulsó a diplomáticos españoles y Madrid respondió con la expulsión de 3 diplomáticos bolivianos. En una decisión que recrudece el conflicto diplomático entre Bolivia, México y España, el gobierno de Yanine Áñez dio 72 horas a la embajadora mexicana María Teresa Mercado y al cónsul español Álvaro Fernández para que abandonen el país después de ser declaradas como personas no gratas. Las tensiones, que comenzaron cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador asiló al expresidente dimitente Evo Morales, empeoraron después de que el Ejecutivo boliviano denunció que funcionarios de la Embajada de España en La Paz intentaron ingresar de forma clandestina en la Embajada mexicana, donde se encuentran solicitando asilo un grupo de exfuncionarios de Morales. No podemos tolerar es el abuso y la prepotencia de sus gobernantes que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales. Tras conocer el anuncio, Madrid respondió en reciprocidad al gesto que tildó de hostil, con la expulsión de 3 diplomáticos bolivianos, mientras que México ordenó el regreso de su funcionaria con el fin de resguardar su seguridad. Y ya hay acuerdo programático en España para la coalición entre el PSOE y el partido Podemos.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de izquierda, Pablo Iglesias, presentaron el programa de su coalición. En el documento de 50 páginas llamado Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España, expusieron medidas concretas del pacto firmado el pasado 12 de noviembre, donde las principales temáticas serán las políticas sociales, el cambio climático y el feminismo. Y este es el programa ambicioso, valiente y, por encima de todo, como decía al principio de mi intervención, progresista, con el que pretendemos hacerlo realidad. Este anuncio llega en momentos en los que el Partido Socialista está ultimando acuerdos con otras formaciones para el respaldo parlamentario, primero para la investidura de Sánchez como jefe del gobierno y después de su ejecutivo. Al otro lado del mundo, una fuerte tormenta invernal procedente de California deja graves estragos en el medio oeste de Estados Unidos. Los estados de Wisconsin y Michigan se preparan para el embate de una fuerte tormenta invernal que amenaza con traer intensas lluvias, poderosos vientos y mucha nieve. Mientras tanto, otros estados del país como Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur también se vieron afectados por el sistema meteorológico que provocó la caída de una gran cantidad de nieve que cubrió gran parte de las vías, desató el caos vehicular y generó un gran número de accidentes de tránsito. Las autoridades instaron a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y atender las medidas de precaución ante las malas condiciones meteorológicas, que a su vez amenazan con provocar cientos de cancelaciones de vuelos y peligros en las carreteras para este fin de año. Emojis fue elegida como la palabra del año 2019, según la Fundación del Español Urgente. Los emoticones forman parte ya de nuestra comunicación diaria y conquistan día a día nuevos espacios, más allá de las conversaciones privadas, en chats y en aplicaciones de mensajería. Ese fue el argumento.